Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí hoy, espero que estén pasando un día fantástico. Si son nuevos por aquí, les doy una bienvenida súper especial, y si ya son parte de nuestra comunidad, gracias por seguir acompañándonos. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que a muchos nos tiene con el corazón en vilo y la mente llena de especulaciones. El título ya nos da una pista enorme: Serkan y Özge, amor o amistad. La chispa que enciende la pantalla. Sí, amigos, vamos a desgranar esa conexión tan magnética que vemos entre Serkan Ayanolu y Özge Gürel, dos actores que sencillamente arrasan cada vez que comparten escena. ¿Será que la química que vemos en pantalla trasciende los sets de grabación? ¿O es simplemente el talento y la profesionalidad de dos grandes artistas que saben cómo cautivarnos? Eso es lo que vamos a intentar descubrir juntos. Así que pónganse cómodos, preparen sus teorías, y antes de que se nos olvide, si aún no lo han hecho, denle a ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Nos ayuda un montón a seguir creando contenido para ustedes. Bueno, vayamos directo al grano. Serkan Ayanolu y Özge Gürel. Dos nombres que en el universo de las telenovelas y series turcas resuenan con fuerza. Hemos sido testigos de su trabajo juntos en producciones que nos han robado horas de sueño y nos han hecho suspirar, gritar y hasta llorar. Pero, ¿cuál es el secreto de esa conexión que traspasa la pantalla y llega directamente a nuestros corazones? Hoy vamos a analizar varios aspectos que alimentan esta eterna pregunta: ¿amigos o algo más? Primero, hablemos de la química en pantalla. Es innegable. Desde el momento en que sus personajes se conocen, se siente una electricidad particular. No es solo un buen guión, es la forma en que se miran, la sutileza de sus gestos, la manera en que sus diálogos fluyen como si realmente se conocieran de toda la vida. En Kiraz Mevsimi, su primer gran proyecto juntos, la audiencia se enamoró perdidamente de la pareja que formaban Ayaz y Öykü. Era natural, espontánea, y la evolución de su relación, desde la enemistad hasta un amor profundo, fue creíble y apasionante. Y no podemos olvidar su reencuentro en Bay Jail, donde sus roles, Ezgi y Özgür, demostraron que la chispa seguía intacta, quizás incluso más madura. La comodidad que proyectan juntos, esa forma de complementarse, es lo que hace que uno se pregunte: ¿esto es solo actuación o hay algo más? Ahora pasemos a su vida personal, o al menos, a lo que vemos de ella en redes sociales y entrevistas. Ambos son personas bastante reservadas, lo cual, irónicamente, alimenta más el misterio. Sin embargo, hemos visto interacciones públicas entre ellos que sugieren una fuerte amistad. Se apoyan mutuamente en sus proyectos, se felicitan en ocasiones especiales y se dedican comentarios amables. Esto, por un lado, nos dice que tienen una relación profesional sólida y un respeto mutuo que trasciende sus personajes. Pero por otro lado, en el mundo del espectáculo, la línea entre la amistad profunda y algo más puede ser muy delgada. Y cuando esa amistad se ve tan genuina y cercana, es natural que los fans empiecen a fantasear. Consideremos también el factor fan. La base de fans de Serkan y Özge es inmensa y muy apasionada. Han creado un shipeo, una comunidad de seguidores que anhela verlos juntos, tanto en la ficción como en la vida real. Los fans son una fuerza poderosa en la industria del entretenimiento, y a menudo, su entusiasmo puede influir en la percepción pública de una relación. Cuando miles de personas ven esa chispa y la desean, es fácil que la propia energía colectiva empiece a tejer narrativas. Es un fenómeno fascinante cómo la audiencia, a través de su amor por los personajes, puede proyectar sus deseos sobre los actores. Hemos analizado entrevistas donde ambos han sido preguntados directamente sobre su relación. Suelen responder con una sonrisa, reconociendo la admiración que se tienen y la gran amistad que los une. Özge Gürel, por ejemplo, ha mencionado en varias ocasiones lo cómodo que es trabajar con Serkan y lo mucho que aprendió de él. Serkan, por su parte, siempre habla de Özge con gran respeto y cariño, destacando su talento y profesionalismo. Las respuestas son, en general, coherentes con una amistad sólida y un respeto profesional inmenso. Sin embargo, a veces la sutileza en sus palabras, o la forma en que evitan dar una respuesta tajante, deja una puerta abierta a la imaginación. Es como si disfrutaran un poco del misterio. Y aquí es donde entra la chispa que enciende la pantalla. No es solo la química actoral, es la conexión que generan, esa energía que hace que sus escenas sean memorables. Cuando vemos a Serkan y Özge juntos, sentimos que hay algo más allá de la actuación.
Podría ser la forma en que sus personalidades se complementan, o quizás la habilidad que tienen para transmitir emociones genuinas a través de sus miradas y gestos. Es esa magia que los productores buscan, ese factor X que convierte una buena serie en un fenómeno. Y esa chispa, esa electricidad, es lo que lleva a muchos a preguntarse si realmente podría haber algo más que amistad. Pensemos en la presión de la industria. Los actores que comparten papeles protagónicos en historias de amor a menudo se ven envueltos en rumores. Es casi una consecuencia esperada de dar vida a parejas que el público adora. Los fans quieren que esa historia de amor continúe fuera de la pantalla, y a veces, esta presión puede ser abrumadora. Serkan y Ozge, al ser tan populares y haber protagonizado historias de amor tan convincentes, están inherentemente expuestos a este tipo de especulación. Pero, ¿qué dice la evidencia más allá de las cámaras? Serkan Ayanolu está casado con la actriz Ozge Borak, y han compartido públicamente su felicidad. Ozge Gurel, por su parte, tiene una relación estable con el director y productor Serkan Şenalp. Tener parejas estables en sus vidas personales es un punto importante que inclina la balanza hacia la amistad y la relación profesional. Significa que, al menos públicamente y según lo que comparten, sus vidas sentimentales están en direcciones diferentes a la de su compañera de reparto. Esto no quita que puedan tener una amistad increíblemente fuerte y especial. Sin embargo, la belleza de estas preguntas es que no siempre tienen una respuesta definitiva. Y quizás precisamente esa ambigüedad es parte de lo que hace su conexión tan fascinante. La chispa que vemos en pantalla podría ser una combinación de 1. Talento actoral excepcional ambos son actores de primera línea, capaces de transmitir emociones complejas y crear personajes creíbles y cautivadores. Su habilidad para fusionarse en un todo coherente en escena es lo que nos hace creer en su amor. 2. Compatibilidad natural a veces, dos personas simplemente conectan. Sus energías, sus formas de comunicarse, sus ritmos. Es posible que, más allá de la actuación, Serkan y Ozge tengan una compatibilidad natural que facilita su trabajo juntos y crea esa sensación de autenticidad. 3. Una amistad genuina y profunda como ya hemos mencionado, el apoyo mutuo, el respeto y el cariño que demuestran en público sugieren una amistad muy sólida. Una amistad profunda puede generar un nivel de comodidad y confianza que se traduce en una gran química en pantalla. 4. La magia de la ficción no olvidemos que están interpretando personajes. La magia del cine y la televisión es precisamente esa, la capacidad de crear ilusiones que nos hagan sentir que estamos viendo algo real. Ellos son maestros en crear esas ilusiones de amor. 5. La proyección del público los fans, al amar tanto a los personajes y verlos juntos, proyectan sus propios deseos de que esa relación sea real. Esta energía colectiva también contribuye a la percepción de una chispa especial. Al final del día, Serkan Ayanolu y Ozge Gurel son dos profesionales increíbles que han sabido cautivarnos con su trabajo. La conexión que comparten en pantalla es innegable, es esa chispa que nos hace volver por más y que alimenta la conversación sobre si es amor o amistad. Lo que sí es cierto es que su colaboración ha dado lugar a momentos inolvidables en la televisión turca, y eso es algo que debemos celebrar. Ya sea que su relación sea de amistad profunda, una conexión profesional única o incluso algo más que se mantiene privado, lo importante es el arte que crean juntos. Y esa chispa, sea cual sea su origen, es lo que los ha convertido en una de las parejas más queridas de la pantalla. Para resumir brevemente, hemos explorado la increíble química en pantalla de Serkan Ayanolu y Ozge Gurel, analizando cómo su conexión en producciones como Kiraz Mevsimi y Bay Jail ha cautivado a la audiencia. Hemos discutido el papel de sus interacciones públicas, las respuestas de ambos ante las preguntas sobre su relación, y cómo la base de fans influye en la percepción de su vínculo. Si bien sus vidas personales actuales sugieren una sólida amistad y relaciones individuales, la chispa que generan juntos en la pantalla es innegable y podría ser una combinación de talento-compatibilidad, una amistad profunda y la propia magia de la actuación. Muchísimas gracias por acompañarnos en este vídeo. Espero que les haya resultado interesante y que hayamos podido arrojar un poco de luz sobre este tema que tanto nos intriga. Me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Creen que hay algo más allá de la amistad entre Serkan y Ozge? ¿O simplemente son dos grandes amigos y profesionales que saben cómo hacer su trabajo excepcionalmente bien?
Déjenme sus comentarios aquí abajo, me fascina leer sus opiniones y teorías. Su participación es lo que hace que este canal sea tan especial. Y si disfrutaron de esta conversación, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Compartan este contenido con otros fans de Serkan y Ozge que puedan estar interesados. Y si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse al canal para no perderse nuestros próximos análisis, curiosidades y mucho más. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.